Hola queridos hermanos, hola queridos oyentes. En esta mañana y en este domingo de resurrección quisiera tener una palabra que tiene que ver con el poder de la resurrección de vida. Quiero tomar un texto bíblico allí en Romanos 10, del 9 al 10, que dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permítame hacer una oración en este momento. Amado Señor, yo te doy gracias por este día tan especial. Te doy gracias porque un día resucitaste. Te doy gracias porque un día te levantaste, Jesús, de la tumba para poder darnos también a nosotros vida. Te levantaste glorioso, victorioso. Y en este día, Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que esta palabra, mi Señor, que sea escuchada por aquellos que necesiten en su corazón, pueda hacer vida en ellos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este día quiero hablar acerca de el poder de la resurrección de la vida. ¿Sabe que después del arresto de Jesús y con la condena de él, los miembros, voy a decirlo así, los miembros de la iglesia, porque eran unos cuantos, huyeron para salvar su vida? Si los discípulos no se hubieran convencido de que Jesús estaba vivo para siempre, hoy no existiría la iglesia. Mis queridos, el cambio prodigioso que ocurrió entre los primeros cristianos, los cuales primero escaparon para salvar sus vidas y después estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio, dan fe de que ellos tenían la evidencia de la resurrección del Señor, y esa evidencia les daba el poder para enfrentar la muerte y para encarar la vida. Así nació la iglesia, se extendió por todo el mundo y ha llegado hasta nosotros. Esto quiere decir que más allá del hecho histórico ocurrido hace más de 2000 años, la resurrección de Jesucristo es y para siempre será un acto de evangelización a través del testimonio de los cristianos, los de ayer y los de hoy. Gloria a Dios. Y a lo largo de los 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece 28 veces, de diversas maneras, la expresión del testimonio de los cristianos de aquel entonces. En algunos casos se reafirma: Jesucristo resucitó y de eso nosotros somos testigos. Y con esto en mente, mis queridos, nos metemos en este, voy a decir, sermón con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que la resurrección de Jesucristo cumplió o terminó por nosotros? Lo primero, como Cristo se levantó de los muertos, todos los que están unidos a Él por la fe están seguros de su propia resurrección y vida eterna más allá de la tumba. Antes de que Él muriera en la cruz, Jesús prometió a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar para ellos y por ende para nosotros. En Juan 14, 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Queridos, esto nos lleva a que nosotros sabemos que esto es cierto porque la resurrección demuestra que Jesucristo es Dios. Su resurrección demuestra que Él es igual a Dios y que Dios le iba a levantar de los muertos al tercer día después de que muriera. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús demostró su perfecto amor por nosotros muriendo en la cruz y resucitando de nuevo. En el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 16, el Señor le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Y esto, mis queridos, me lleva a ver que la resurrección demuestra que Dios ha justificado al pecador creyente por la fe en Jesucristo. Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como lo dice Pablo en Romanos 4:25, Él dio su vida como un rescate por nosotros. El que era libre de pecado fue el que murió por los pecadores. Porque Él resucitó de los muertos, sabemos que Dios es la verdad y que su voluntad divina fue y es y será salvar a los pecadores. Aleluya, gloria a Dios. La resurrección demuestra que Jesús fue nuestro sustituto, libre de pecado, quien hizo el sacrificio por nuestros pecados, y Dios nos ha justificado por la fe en Cristo. Y también, amados míos, esto me hace ver que la resurrección de Cristo también demuestra que el creyente goza de una unión significativa, importante con su Salvador. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué? Un teólogo explica este versículo de la siguiente manera. Cuando Jesús murió, Él murió como mi representante y yo morí en Él. Cuando resucitó de los muertos como mi representante, yo me levanté en Él. Cuando Él ascendió como mi representante, yo ascendí en Él y hoy yo estoy sentado en Cristo con Dios en los cielos. Yo miro a la cruz y sé que el sacrificio que Él hizo lo ha hecho por mis pecados. Yo miro al sepulcro abierto, al que resucitó y al Señor que ascendió, y sé que el sacrificio ha sido aceptado. Ya no más permanece el pecado en mí, no importa cuántos o qué tan grandes mis pecados hayan sido. Qué interesante que es esto que dice este teólogo. Pero también esto me lleva a que la resurrección de Jesucristo nos da una certeza fija y seguridad perfecta de vida eterna. Seguimos mirando las Sagradas Escrituras y en el libro de Juan leemos lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya.
Eso es lo que dice Juan en el capítulo 6 del versículo 37 al 40. Pero sigue en el mismo capítulo escribiendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 44. Y en el versículo 54 al 56 del mismo capítulo dice: el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y allí en el capítulo 10 del mismo libro de Juan, del 17 al 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y siguiendo más adelante en el versículo 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina diciendo: mis queridos, yo y el Padre uno somos. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos con Él por la eternidad. Aleluya. Gloria sea al Señor. Nosotros servimos a un Salvador viviente, quien murió en beneficio y quien resucitó de nuevo. Pero esto también me hace ver, mis queridos, porque Cristo se levantó de los muertos, el Espíritu Santo ahora habita en el corazón de cada creyente. Y en el pasaje de Juan 16, versículos 7 al 16, encontramos donde Jesús le habla a sus discípulos de la venida y la obra que realizaría y que realiza el Espíritu Santo aún en nuestros días. Y dice allí: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, aleluya, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis queridos, por todo lo leído en las Sagradas Escrituras, decimos que la resurrección nos asegura que nosotros tenemos una victoria sobrenatural sobre el pecado en nuestra vida diaria. Porque por nuestra unión con Cristo, con el Cristo viviente, Él nos da de sí mismo para vivir su vida a través de nosotros. Allí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis queridos hermanos y hermanas, la victoria en la vida cristiana está asegurada porque Él resucitó de los muertos y nos da su poder de resurrección. Gloria sea al Señor. En su cuerpo de resurrección, Jesucristo vive sentado a la mano derecha del Dios Padre, donde Él ¿sabe qué hace Él? Allí intercede por ti y por mí ahora mismo. Las Sagradas Escrituras nos habla de este tema en diferentes versículos que quiero leerles. Allí en Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y allí en Romanos 8:34, el apóstol dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el libro de Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos. Y esa palabra, hijitos míos, llena mi corazón. Y dice, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe, mi amado? Un día el mismo Señor Jesús resucitado regresará para unirnos en el mismo cuerpo y tendremos los mismos cuerpos resucitados. Dice la palabra semejantes a Él, como dice allí en Primera de Juan 3:2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 14 al 18, el apóstol Pablo escribe, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria sea al Señor. Para terminar con este tiempo, quiero decirle que porque Cristo está vivo hoy, Él ofrece esta misma esperanza de resurrección a todos aquellos que invoquen su nombre, como leíamos al principio en el libro de Romanos capítulo 10. Para que todos aquellos que invoquen su nombre puedan recibir la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿le conoces tú a Él en su poder de resurrección? Al conocer el poder de la resurrección al Cristo vivo, ¿sabía usted que nos toca una responsabilidad de ser testigos en Jerusalén? O sea, en tu casa, en toda Judea, o sea que es tu área de influencia, tu ciudad, tu barrio, en Samaria, en el lugar en que te mueves, aún en la provincia, en todo nuestro país, y después dice hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8. La revelación de la resurrección para nosotros hoy es testificar de este Cristo resucitado. Es por medio de este Cristo resucitado que podemos tener el poder para ser testigos. El deseo de Cristo era investir de poder a sus discípulos por medio de su resurrección. Y hoy Él quiere investir todavía a discípulos con el poder del Espíritu Santo. ¿Eres tú discípulo? ¿Eres tú un discípulo de Él? Y si eres un discípulo de Él, tenés que ser un testigo y predicar a Cristo, a este resucitado. Por eso te invito a que lo conozcas hoy. Y si todavía no lo conoces, te invito a que puedas acercarte a Él. Dios te bendiga.
en este día precioso. Permítame orar para terminar este tiempo. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque un día te levantaste de la tumba, Jesús. Resucitaste con poder. Y no solamente que resucitaste, sino que dice tu palabra que como por 40 días anduviste por esta tierra, diciéndole a tus discípulos, diciéndole a los que habían creído en ti que estabas vivo. Y que un día te volviste a la gloria. Y cuando volvías a la gloria dijiste que necesitábamos ser testigos de este poder, de ser testigos de esta resurrección. Tu palabra dice, mi Señor, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Señor, y en esta mañana, en este tiempo, en este día tan especial, te pido que el Cristo resucitado pueda vivir en nuestros corazones. Gracias por esa promesa de la vida eterna. Gracias porque donde estemos, en el lugar que podamos movernos, allí está tu presencia, allí está tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre amado, por todo este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.